Nosotros venimos a nuestra segunda sesión de este tema que hemos titulado Hacia una vida auténtica, hacia una vida coherente desde el punto de vista de la palabra, que nuestra vida verdaderamente refleje lo que nosotros decimos creer, lo que decimos que hemos abrazado como aquellas que son las verdades que nos sostienen y nos dan sentido. En este sentido, valga la redundancia, la semana pasada vimos como una introducción al tema y hoy vamos a entrar, por así decirlo, en materia, viendo un aspecto de nuestra vida que no nos es ajeno a ninguno. Lo hemos titulado Mi sufrimiento en las manos de Dios. Y yo diría que el tema del sufrimiento es un tema del cual se habla mucho en las iglesias y en particular en nuestra iglesia. Se ha hablado mucho del tema del sufrimiento, de la aflicción, del padecimiento. Y no temo volverlo a tratar porque es algo que siempre está ocurriendo en nuestras vidas. Es algo, como decía, ante lo cual ninguno estamos ajenos. Y volver a hablar de algo que nos compete a todos, pues posiblemente nos tome en una posición distinta a las ocasiones anteriores en que el tema ha sido tratado. Por lo tanto, vamos a hacerlo de nuevo y la misma palabra lo hace de múltiples formas, en múltiples ocasiones, en diferentes libros. Se trata el tema del sufrimiento de una manera recurrente a lo largo de la palabra. Y a manera de introducción, comencemos diciendo algunas cosas del dolor y el sufrimiento. Y lo primero que tenemos que indicar es la inevitable realidad del dolor. El dolor no discrimina, es una experiencia universal. Eso es una verdad bíblica que está a lo largo de la Escritura. Eclesiastés 9:2, precisamente hablando más o menos en ese contexto del sufrimiento y la vanidad de este mundo, dice: todo acontece de la misma manera a todos. No importa cuál sea mi condición económica, no importa cuál sea mi condición de edad, no importa si yo soy flaco o gordo, dominicano o americano, no importa cuál sea mi condición. La realidad es que a todos nos toca alguna cuota de dolor. Y quiero hacer una diferenciación ahora comenzando entre lo que es dolor y sufrimiento. No lo voy a definir en detalle porque más adelante voy a presentar una cita que quizá me dará la oportunidad para hablar de manera más precisa. Pero dolor es aquello que experimentamos cuando algo es propiamente aflictivo. Puede ser algo físico, emocional, puede ser algo de cualquier naturaleza que nos inflige, por así decirlo, una herida física o emocional. No obstante, el sufrimiento está más asociado a cómo yo proceso eso. Yo me puedo dar un golpe, ¿verdad? En una mano, en un dedo, en una rodilla. Me duele. Ese es el dolor, ¿ok? Hasta cierto punto hay cierto solape con sufrimiento. Es un tipo de sufrimiento, pero el dolor, si ahora yo comienzo a procesarlo, óyeme, pero a mí siempre me pasan estas cosas malas. La verdad que a mí es que se me pega todo. Yo no entiendo por qué esa rodilla se me golpeó con esa esquina. Yo no veo que eso le pasa a otra gente. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Que lo que Dios se ha cogido conmigo? Ya yo estoy sufriendo mi dolor. Entonces, dolor es la herida. El sufrimiento es cómo yo proceso, si lo proceso bien o lo proceso mal, ese dolor. Y ciertamente en algunas ocasiones el dolor y el sufrimiento es tratado de manera indistinta, casi como sinónimos, pero es bueno tener ese matiz de diferenciación. Lo primero es entonces, con respecto a este tema, que el dolor no discrimina a quienes somos, es una experiencia universal. Todos nosotros, de una u otra manera, nos hemos visto expuestos, visitados por algo doloroso en nuestras vidas, de cualquier tipo. Incluso en este momento, seguramente todos nosotros, si vemos bien, hay cosas dolorosas en nuestras vidas. Hay cosas que nos angustian, nos afligen, que nos duelen. Y esa es una realidad.
En segundo lugar, en cuanto a este tema de manera introductoria, la natural resistencia nuestra al dolor es que la inclinación humana más natural es huir o evitar el sufrimiento o el dolor. Queremos soluciones, queremos escapar, queremos respuestas inmediatas. En Mateo 16 nosotros vemos un suceso, un incidente donde Jesús anuncia que él va a Jerusalén y va a morir, y Pedro inmediatamente le dice que no te acontezca tal cosa. Pedro está tratando de detener a Cristo en su camino al Calvario, en su sufrimiento. El sufrimiento hay que evitarlo a costa de lo que sea, y ciertamente es hasta instintivo en nosotros que nosotros tratemos de evitar el dolor. Es normal. Esa es la respuesta más generalizada que podemos encontrar cuando nosotros pensamos en algo doloroso o que puede afligirnos de alguna manera. En tercer lugar, esa respuesta emocional es compleja. Algunos experimentan cuando enfrentan algo doloroso ira, se resienten contra la vida, contra otros, contra Dios. A veces experimentamos temor. Algunos de nosotros pensamos en el futuro y pensamos que quizás podemos padecer de alguna enfermedad y nos da temor, ¿o no? A veces un hijo de nosotros va de viajes y tenemos temor de que algo le pase o que se case con la persona incorrecta. A veces tenemos temores hacia el futuro por cosas que nos pueden doler. Tenemos temor a la traición, a que nos engañen. Tenemos temor a padecer en el futuro o en el presente alguna vicisitud económica, etcétera. Hay ira, hay temor ante el dolor, a veces hay amargura, a veces lo que estoy padeciendo me amarga, me disgusta y me amarga y me convierto en una persona irritable ante la vida, ante los demás. Y si escarbo, es una indisposición interna que tengo hacia una realidad dolorosa que estoy enfrentando y no la estoy procesando adecuadamente. Y eso me produce una amargura, e incluso algunos nos sentimos justificados en la amargura de vida que padecemos, porque mira lo que me está pasando, mira con lo que yo vivo, mira lo que tengo que enfrentar. Y me doy la razón en esa postura, en ese estado de amargura. A veces hay una sensación de despropósito, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Se cuestiona a Dios también en ese sentido. Algunos optan por lidiar con su dolor con anestesias por caminos pecaminosos. Y yo anestesio mi soledad, yo anestesio mi escasez, yo anestesio mi dolor físico quizás con algo que satisface mi carne pero que no llena mi alma y me deja peor que lo que yo estaba. El Salmo 42 habla precisamente del salmista cuando se dice a sí mismo: ¿por qué te turbas, alma mía, y por qué te afliges dentro de mí? Es una respuesta emocional compleja ante el dolor. Entonces, el dolor es universal, real para todos. Lo normal es que nosotros huyamos o lo evitemos, y la respuesta emocional al dolor puede ser una de estas o una combinación de estas que acabo de mencionar, y pueden haber otras que no están citadas aquí. Ahora, ¿por qué en el mundo en el que vivimos, que se supone que es el mundo de Dios, no que se supone que es el mundo de Dios, ocurren estas cosas? Y esto para algunos le parecerá muy básico, pero es bueno revisar el origen del dolor y la teología del dolor y del sufrimiento para que todos estemos en la misma página. Hasta Génesis 2:25 todo estaba bien. Ahí fue que Dios unió a la mujer y al hombre, y el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y el hombre y la mujer estaban juntos, desnudos, y no se avergonzaban. Había transparencia, había verdad, había unidad en la primera pareja. Pero en Génesis 3 nosotros leemos que ocurre algo que lo trastocó todo. Y leemos lo siguiente en Génesis 3:14. Génesis 3:14 son las consecuencias que Dios impone a toda su creación luego de que el hombre y la mujer pecaron.
En Génesis 1 al 13, el hombre y la mujer pecan, caen, el hombre se esconde, Dios lo busca. ¿Dónde está Adán? Adán culpa a su mujer, la mujer no culpa a Dios, porque le dice: la mujer que tú me diste me hizo hacer esto. Adán no asume su responsabilidad, Eva tampoco asume su responsabilidad, la serpiente me engañó y pues aquí estamos. Dios entonces procede a emitir estos juicios en Génesis 3:14, y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. La consecuencia última del pecado, la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Pero antes de llegar a la muerte hay una serie de juicios. Ahora la creación de Dios, que Dios había dicho que era buena en gran manera. Miren todas las palabras y expresiones que Dios usa para describir ahora la realidad. Le dice a la serpiente: maldita serás. Hay enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tú vas a herir a la simiente de la mujer en la cabeza, que ese es Cristo. No vamos a entrar en esos detalles. Y él te herirá en el calcañar. Dolor a la mujer en su parto. Dominio de parte del hombre, porque le dice: tu deseo será para tu marido. La Nueva Traducción Viviente dice: tú querrás gobernar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. La guerra de los sexos, los conflictos entre géneros, ahí están descritos. Versículo 17: maldita será la tierra por tu causa. La tierra completa, sujeta a un juicio de Dios, producto del desvío, producto del desatino de nuestros ancestros. Le dice al hombre: espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu frente te ganarás tu sustento. Ahora el trabajo será trabajoso para ti. El trabajo no era trabajoso, el trabajo era satisfactorio, glorioso, pero ahora se hizo trabajoso. Entonces toda la realidad humana, las relaciones, los cuerpos, la actividad social y el trabajo, está toda afectada por el pecado del ser humano. Todo está tintado, teñido por el desvío del ser humano. Y eso es lo que ha producido lo que hoy vemos, que la creación no funciona como debería funcionar. Eso es lo que hace que donde quiera que tú te muevas y yo me mueva, nosotros vamos a encontrar cosas que nos frustran, que nos irritan, que nos molestan, y nosotros también vamos a aportar parte de la irritación que otros experimentan, parte de las frustraciones que otros experimentan con nuestro propio pecado, con nuestras propias disfunciones, con nuestros propios desvíos. Ese es el mundo en el que vivimos. Y de hecho hay un sufrimiento muy sutil que todos nosotros experimentamos, que de hecho ninguno estamos ajenos a ese tipo de sufrimiento. Y es que una de las primeras cosas que yo tengo que comenzar a procesar y entender para ver esta realidad como Dios la ve y para interactuar con ella adecuadamente, es que yo baje mis expectativas de lo que este mundo me puede ofrecer. Si tú estás buscando aquí plenitud y gozo completo, tú vas a sufrir. Porque el mundo no puede entregar eso. No puede darte eso. Nuestras expectativas tienen que estar ajustadas a la realidad de un mundo caído que es incapaz, que no es posible que de él provenga la plenitud que nuestras almas necesitan.
Y esa es la primera capa que nosotros tenemos que ajustar en nuestra manera de ver la vida, el mundo, la gente. Tus expectativas tienen que bajar con respecto a lo que el mundo ofrece, con respecto a lo que la gente te ofrece, con respecto a lo que todo lo que este mundo te ofrece. Tus expectativas tienen que estar ajustadas al hecho de que este es un mundo caído, vuelvo y digo, incapaz de satisfacer nuestras almas. Entonces, en esa realidad, el pastor Miguel dice en su libro, al no entender el propósito de dichas aflicciones, muchos permanecen airados y tratan de anestesiar su dolor por caminos pecaminosos, lo que solo logra aumentar sus heridas y sinsabores. Ante ese hecho de que el mundo está como está, mal, el mundo está mal y va de mal en peor, según la palabra, la respuesta de muchos es incorrecta en el sentido de que permanecen airados, frustrados, buscando anestesiar su dolor de cierta manera. ¿Cuál se supone debe ser la respuesta de un auténtico hijo de Dios ante todas estas vicisitudes, aflicciones, dolores que nosotros enfrentamos? ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros a esa realidad? Eso es lo que nos dice Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Bueno, ya de plano ustedes se han dado cuenta que este es un llamado muy elevado. Es desafiante, es retador que Santiago me diga que yo tenga una actitud de sumo gozo en medio de la realidad en la que nosotros vivimos. Y este pasaje lo podemos dividir en tres para poderlo estudiar juntos y poder reflexionar en él juntos. Vamos a ver tres componentes que están presentes aquí, que nos van a enseñar a nosotros cómo se supone que un hijo de Dios, un hijo auténtico de Dios, ve la vida en este mundo caído y aflictivo, pero de una manera que sea consistente con la visión de Dios. En primer lugar, Santiago nos habla de una actitud frente a las aflicciones. En segundo lugar, Santiago también presenta la razón por la que él entiende debemos tener esa actitud. Y en tercer lugar, Santiago presenta también cuál es el propósito de las aflicciones. Y eso está todo en ese texto, breve texto que leímos. Comencemos viendo la actitud frente a las aflicciones. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y antes de entrar a la actitud evidentemente es sumo gozo, noten que él dice cuando se hallen en diversas pruebas. No si se hallan, no si les toca, sino cuando se hallen. No hay forma de que nosotros, como dijimos hace un momentito, estemos exentos de las dificultades, las pruebas, las situaciones aflictivas de este mundo. No hay forma de que un ser humano salga invicto de este mundo caído. Pensar de otra manera y pensar que tú vas a poder evadir el sufrimiento y el dolor es una expectativa irreal. Y pensar así te va a hacer sufrir doblemente. Las pruebas vendrán, estarán ahí. Y de hecho, a veces vienen en racimo, diversas pruebas. Cuando se encuentran en diversas pruebas. O sea, Santiago nos está diciendo de plano que puede ser que en tu vida en un momento dado tú tengas más de una, más de dos, más de tres, varias, múltiples situaciones que tú dices, tú estos frentes. A veces decimos en buen dominicano, a fulano se le han caído los palitos. Cuando le pasa una cosa, le pasa otra, le pasa otra, le pasa otra. Tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es así.
Esa es la primera observación que tenemos que hacer antes de profundizar un poco en la actitud que se supone nosotros debemos tener. Nosotros debemos entender que nosotros nos vamos a hallar y vamos a enfrentar pruebas y que esas pruebas pueden ser de diversa índole, de diversos tipos y de diferentes grados de intensidad. Hay pruebas pequeñas, hay pruebas profundas, hay cosas que son significativamente pesadas de llevar. Ahora sorprende y llama la atención esta actitud que Santiago propone, que Santiago ordena, que debe ser la actitud que gobierne el corazón del creyente cuando se encuentre enfrentando diversas pruebas en su vida. Sumo gozo. ¿Cómo uno puede experimentar por lo menos el gozo como uno lo entiende en medio de diversas pruebas? Y aquí el pastor Miguel, tratando de explicar esta situación, dice, cuando Santiago nos dice tengan por sumo gozo, no está haciendo alusión a una emoción o alegría, sino más bien a una forma de pensar en medio de las dificultades. No es algo emocional, sino racional, donde la vida es vista a través del lente de la providencia de Dios y es vivida bajo su autoridad y para su gloria. El gozo del que Santiago habla aquí, perdonen, no es un disfrute del dolor, es una comprensión diferente del dolor. El disfrute de dolor se tipifica como una condición psicológico-psiquiátrica, como masoquismo. La gente que disfruta del dolor son masoquistas. Pero Santiago no está hablando aquí de un masoquismo ante las pruebas, sino que está hablando, no es que ustedes van a reírse y a alegrarse con las pruebas, sino que van a ver las pruebas de una manera tal que les puede producir un gozo en su corazón. Ahora, tenemos que reconocer que esa no es la actitud habitual en nosotros en medio de las dificultades. Las respuestas más naturales, yo voy a mencionar algunas, y hay otras, son más humanas, son más carnales. Esta es una respuesta, yo diría, sobrenatural. Y voy a agregar que nadie que no esté en comunión con Dios, en cercanía con Dios, alimentándose de su palabra, escuchando de Él en oración, va a poder sobrevivir a este mundo caído y aflictivo con gozo. Es muy difícil que nosotros podamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Si Dios no crea en nosotros la comprensión, la confianza, la fe para nosotros enfrentar lo que este mundo nos presenta, es muy difícil que yo pueda sobrevivir con gozo a las diversas pruebas que tengo que enfrentar. ¿Cuáles son las actitudes más comunes ante las pruebas? Bueno, una de las más comunes es la rebelión. Nos irritamos, nos molestamos con lo que nos pasa. Jonás 4:9 es un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos en la palabra. Algunos conocen esta historia. Jonás es enviado a Nínive, él no quiere ir. Él no quiere ir porque él dice, es que si yo voy y les predico, tú lo vas a perdonar y yo voy a quedar en ridículo. Pero al final él fue, ustedes saben, ¿verdad? Dios lo mandó en un transporte especial. Él va, él predica en Nínive, Nínive se arrepiente, Jonás se irrita y se aleja, se va a una especie de lugar solitario y se pone debajo de un árbol a descansar ahí, a pasar su pique o su molestia, su indignación, su irritación. Y dice la Biblia que Dios le secó el árbol, que Dios le secó el árbol y le dice, ¿por qué estás molesto, Jonás? Y Jonás le explica y Dios le dice, tú no tienes razón para estar molesto. Y Jonás le dice, o sea, él se molestó porque Dios le secó el árbol. Esa fue su aflicción, que Dios lo dejó a la intemperie. Y Dios le dice, tú no estás molesto, o sea, tú estás molesto porque yo perdoné a Nínive.
Estás molesto porque yo perdoné a Nínive y ahora te molestas también porque yo sequé el árbol. Tú no tienes razón para estar molesto. Y Jonás le dice, tengo razón hasta la muerte de estar molesto contigo. Se rebeló contra Dios por la aflicción pequeña, yo diría, que Dios permitió en la vida de Jonás. Y esto es muy común en nosotros. Cuando a nosotros nos ocurre algo, la actitud con mucha frecuencia que más presente está es que nos irritamos con la situación. Pero si nosotros pensamos, si le damos un poco de teología a esa manera de pensar, bueno, si Dios controla todo y tú sabes y yo sé que Dios controla todo, ¿verdad? Y yo me irrito con lo que está pasando, ¿contra quién es que yo me estoy irritando? Es contra aquel que permite que todas las cosas ocurran. La rebelión es muy natural en nosotros. Nosotros cuestionamos lo que pasa y a Dios cuando lo que pasa no nos gusta. Y realmente es muy difícil para un creyente experimentar gozo y mucho menos sumo gozo, como Santiago sugiere, si tu grado de orgullo no te permite someterte de manera sumisa, valga la redundancia, a la voluntad de Dios en tu vida. Dios va a imponer situaciones en tu vida, va a permitir situaciones en tu vida que no son de tu agrado, no son de mi agrado. Yo me puedo resistir a eso o yo puedo comenzar a trabajar con Dios en identificar qué es lo que Dios está haciendo en mí, razón por la cual Él permite esas cosas. Pero la rebelión es una de las actitudes más comunes. La otra actitud que es muy común es el desaliento. Bueno, pero wow. No, pero a mí todo se me pega. Yo no salgo de una. Yo no entiendo. Me desaliento, pienso que Dios es muy duro conmigo. Es otra de las actitudes. De hecho, Hebreos 12:5 dice textualmente, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. El desaliento también está presente mucho en nuestras reacciones ante la dificultad y el dolor. Lo otro es la queja, la murmuración. Nos quejamos. Hay cierta conexión entre la rebelión, el desaliento, la queja, pero esto ya más una expresión verbal y también una postura del corazón de que no nos sentimos bien tratados, nos sentimos maltratados por lo que está pasando y comenzamos a murmurar. Los hijos de Israel, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, vemos en múltiples ocasiones que murmuraron contra Dios. Y la murmuración es muy desafiante a la providencia de Dios. En 1 Corintios 10:10 se nos advierte que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el exterminador, porque Dios, producto de la murmuración y la queja del pueblo en sus constantes reclamos, no le agradeció a Dios de hecho su obra, sino que por el contrario se quejaba constantemente de sus tratos, del trato de Dios hacia ellos, y Dios los juzgó. Y en cuarto lugar, no último, pero por lo menos las 4 que voy a mencionar, la autocompasión. Nos sentimos víctimas de lo que está pasando. En un momento dado, Elías, el profeta Elías, tiene un encuentro con los profetas de Baal. Él tiene una victoria sobre los profetas de Baal, pero luego sale corriendo de la esposa de Acab, de Jezabel. Sale corriendo, sale pavoroso corriendo, temiendo la reacción de Jezabel. Y Dios lo encuentra en su camino y en un momento dado le dice, bueno, Elías, se mete en una cueva y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y Elías le dice, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, y solo yo he quedado. Y buscan mi vida para quitármela. Ay, el pobre Elías. Buscan mi vida para quitármela. Y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Como yo no te estoy haciendo caso en tu autocompasión,
autoconmiseración, en tu victimización, porque a veces entramos en ese estado de victimizarnos por las cosas que nos ocurren, por las cosas que nos pasan. Nunca nos vemos nosotros como que hay razón por las aflicciones que nos están pasando. Quizás no vemos tampoco, no tenemos la sabiduría para ver que Dios posiblemente nos está enseñando cosas, o más que posiblemente nos está enseñando cosas en eso, y desperdiciamos su enseñanza. Entonces, estas cosas son muy comunes en nosotros, no el sumo gozo, ni siquiera la sospecha de que Dios puede estar haciendo algo. A veces no es eso lo primero que viene a nuestras mentes, sino que lo primero que viene es rebelión, desaliento, murmuración, autocompasión. Y dice el pastor Miguel en su libro, nuestra respuesta a la adversidad revela la calidad de nuestra relación con Dios, la realidad de nuestro corazón y nuestro entendimiento acerca de la vida. ¿Cómo yo respondo a lo malo que me pasa, a lo aflictivo, a lo doloroso? Revela eso. Mi calidad en la relación con Dios, la realidad de mi corazón es un corazón rebelde, orgulloso, es un corazón centrado en sí mismo que produce una victimización, es un corazón quejumbroso, poco agradecido, que produce la murmuración. ¿Qué tipo de corazón está aflorando en los momentos de aflicción en mi vida? Hemos puesto esta ilustración en otras ocasiones, pero si tú presionas un tubo de pasta dental, ¿qué va a salir? Pasta dental, ¿verdad? Porque eso es lo que hay adentro. Pregúntate y observa qué sale de ti, qué sale de mí cuando la vida nos aprieta. ¿Qué sale? ¿Qué te dice eso? Es una buena evaluación hacerla. Cuando la vida me aprieta, ¿qué es lo que sale de mí? Pastor, predicador Paul Tripp dice, mucha gente sufre lo que le ocurre y luego sufre aún más por la manera en que enfrenta ese sufrimiento. Sufre lo que le ocurre, me duele. Pero hay otra capa adicional de sufrimiento que es porque procede a interactuar con ese dolor de una manera que no le ayuda, que le inflama el dolor, que le amplifica el sufrimiento. Y algo que debería quedar en algo relativamente pequeño en la vida, pues lo hace toda una montaña. Esa es la actitud que Santiago ordena, porque dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. No es una opción para el creyente. Un cristiano auténtico y confiado se supone debe tener una confianza y un reposo en Dios de que aún en medio de las pruebas de la vida, Dios hará algo. Ahora Santiago procede a decirme, bueno, ¿y cómo yo experimento eso? Hay una razón por la que él dice que hay que sentirse gozoso, y eso es lo que procede en los versículos siguientes. Hay una razón para dicha actitud. Él dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Hasta ahí lo dejamos. Hay un resultado de las pruebas. Las pruebas en la vida, las aflicciones y el dolor en la vida del creyente no son arbitrarios, no son accidentes, no son infortunios. No, Dios está construyendo algo. Y aquí habla de paciencia. Nosotros sabemos que Dios hace mucho más que construir paciencia en nosotros, pero por lo menos Santiago se circunscribe a la paciencia, a una virtud del carácter o a un aspecto del carácter que puede incluir varias virtudes, porque la palabra paciencia ahí, como vamos a ver en un momentito, es más amplia que la simple capacidad de esperar mucho. Así es que nosotros entendemos la palabra paciencia, capacidad de esperar mucho, ¿verdad? Pero aquí la palabra paciencia en el griego es hipomone, que significa resistencia firme, constancia, perseverancia bajo presión. No es solamente capacidad de esperar, sino de esperar bajo presión y permanecer firme.
Como decía, no es simplemente esperar con calma, sino soportar con fidelidad y determinación. Es una capacidad de aguante. Ustedes conocen el término carácter fuerte, ¿verdad? Cuando la gente dice, yo tengo un carácter fuerte, usualmente la gente asocia carácter fuerte cuando yo soy muy iracundo, que hablo duro, que peleo fuerte, que le digo las cosas a la gente como es, pues yo tengo un carácter fuerte. Bíblicamente eso no es un carácter fuerte, eso es un carácter débil, que se deja gobernar por el impulso de la ira, por el impulso del ego, para hacer lo que quiere y decir lo que quiere sin considerar al otro. El carácter fuerte es el que se mantiene bajo control, en rieles, de tal manera que puede aguantar lo que venga sin desesperar. El carácter fuerte como que es análogo al que hace ejercicio de pesas y hace lo que le dicen ejercicio para fortalecer el core del cuerpo, aquellos ejercicios que me hacen fuerte en cuanto a mi capacidad de ponerme de pie, sostenerme, aguantar, ser empujado. Estoy fortaleciendo el core. En este caso, la paciencia es como la fuerza central del cristiano para aguantar lo que la vida le tire. Yo quiero fortalecer el core de mi cuerpo espiritual, de mi vida espiritual. Yo quiero tener la capacidad de aguantar, de resistir. Y no solamente aguantar y resistir resignado, porque esta paciencia, este hipomone del que Santiago habla, es capaz de producir gozo en medio de la adversidad. Yo quiero eso. ¿Dónde se vende? Yo doy lo que sea por eso. Que tú y yo seamos capaces de estar confiados en reposo, hasta con cierto gozo en medio de la adversidad, es producto de haber desarrollado en nosotros hipomone, paciencia, en este sentido. La paciencia es necesaria, como decía. Adán y Eva habrían resistido, Sara, la esposa de Abraham, habría esperado la promesa del Hijo, el pueblo de Israel no habría murmurado, Pedro no habría negado a Cristo. Aún el amor requiere paciencia. El amor requiere paciencia. De hecho, 1 Corintios 13 define que el amor es paciente. Es la primera característica que se le da en 1 Corintios 13 cuando se comienza a hablar del amor en sus 9 características. La primera es: el amor es paciente. Es capaz de esperar por el otro, de aguantar al otro. Un amor que no aguanta al otro no es amor. Es un egocentrismo. El amor real y genuino es el amor de Dios que nos aguanta a nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Por eso es que cuando tenemos paciencia, Colosenses 3, Pablo le dice a los colosenses lo siguiente: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Que estas sean cosas que los caracterizan a ustedes, que ustedes tengan la capacidad de aguantar a los demás. En este caso, aquí en este contexto de Colosenses, la paciencia de la que se habla ahí es aguantar a los otros. La paciencia de la que habla Santiago es la capacidad de aguantar las pruebas. Son palabras en el griego diferentes, de hecho, pero la connotación es la misma: aguantar aquí al otro, aguantar allí las pruebas. Porque a veces hay gente que son prueba para nosotros. Dios me está probando. Dios me está puliendo con fulano o fulano. Es así. Y nos parecemos a Dios. Si nosotros valoráramos esta característica, esta virtud, como Dios la valora,
y yo supiera entonces que a través de las dificultades y aflicciones que Dios impone en mi vida, Dios está construyendo en mí un carácter más paciente, más resistente, con una mayor capacidad de aguante, yo voy a decir, bienvenido sea. Me duele, no es que disfruto esto, pero yo estoy seguro que yo voy a salir de aquí mejor. Es un cambio en la mentalidad de ver las cosas. Y Santiago afirma que cuando nos encontremos en diversas pruebas, que nos gocemos porque tenemos que saber, sabiendo, estemos seguros de que Dios está construyendo en nosotros la paciencia que nos es tan necesaria. Decía el pastor Warren Wiersbe, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos la comodidad más que el carácter, entonces las pruebas nos perturbarán. Si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no podremos tener por sumo gozo las pruebas. Si vivimos solo para el presente y nos olvidamos del futuro, las pruebas nos volverán amargados, no mejores. Qué buena forma de ver estas cosas. Yo quisiera leerla de nuevo. Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos la comodidad más que el carácter, entonces las pruebas nos perturbarán. Si lo material y lo físico es más importante que lo espiritual, no podremos tener por sumo gozo las pruebas. Si vivimos solo para el presente y nos olvidamos del futuro, las pruebas nos volverán amargados, no mejores. No será hasta que comprendamos que un sufrimiento pesa más que 10,000 alegrías, cuando nos convertiremos en lo que el cristianismo busca formar en nosotros. Entonces la actitud es gozo, sumo gozo. ¿Y cómo yo puedo lograr ese sumo gozo y esa actitud? Bueno, cuando yo cambie mi mentalidad en cuanto al efecto de la prueba en mí. Cuando yo entienda que la prueba y la aflicción y el dolor lo que hace en mí es algo bueno, de provecho para mí, de utilidad para el presente y el futuro, yo lo valoraré más y de hecho apreciaré las dificultades y los talleres en lo que Dios me coloca para yo ser una persona con un carácter con mayor capacidad de aguante. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces con esto? ¿Cuál es el propósito de la aflicción? El propósito de la aflicción. Podemos decir, bueno, que tengamos paciencia, ¿verdad? No, pero hay algo más. Hay una frase que completa la idea y es que Santiago dice que la paciencia entonces, cuando ustedes sean más pacientes, tengan su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es decir, si yo no tengo hipomone, si yo no tengo capacidad de aguante ante las dificultades de la vida, yo todavía no estoy donde Dios me quiere. Todavía se requiere seguir puliendo, seguir construyendo, seguir forjando en mí esa capacidad de aguante, de resistir la realidad de este mundo caído, que es un mundo que cae sobre nosotros constantemente. Pero cuando tengamos esta característica, esta virtud de paciencia, entonces Dios nos considerará completos y perfectos. No habla ahí de que que estemos sin pecado, que no cometamos ningún error, sino que las palabras en el original, sencillamente, ambas palabras significan madurez espiritual. Madurez espiritual. Cuando tú seas un hombre y una mujer con paciencia, como Santiago lo propone, y que seas capaz, gracias a la paciencia, de tener por sumo gozo las pruebas a las que te es sometida, a las que te somete la vida, tú vas a ser un hombre maduro, una mujer madura, perfecto y completo en el Señor. Miren esta pregunta que hace el pastor Miguel en su libro. ¿Cuál de tus deleites, placeres o gozo te ha llenado de sabiduría para la vida o de amor incondicional para los demás? Probablemente ninguno, porque la realidad es que la mayoría de las veces es a través del dolor, el sufrimiento, la pérdida, las decepciones y los sinsabores que aprendemos las más grandes lecciones de la vida. Wow, eso es tan cierto. El sufrimiento de este mundo es el mejor maestro para nuestro corazón.
Y dependiendo de la condición de mi corazón, dependiendo de la condición de mi corazón, una prueba me puede amargar o una prueba me puede fortalecer. Es como el fuego, ¿verdad? Tú pones el barro con agua al fuego y se convierte en un ladrillo o en una vasija. Se endurece. Pero tú tomas el fuego y lo expones a la cera de una vela y se derrite. El mismo fuego expuesto a dos materiales distintos, hay dos efectos diferentes. Y eso pasa muchas veces en nosotros. A veces el fuego de la prueba lo que hace es que derrite mi corazón, sencillamente muestra que estoy débil, muestra que no tengo paciencia, muestra que necesito los recursos de Dios, y hay otro entonces que es fortalecido incluso en medio de la prueba y sale mejor. Vuelvo y digo, los sinsabores, el dolor, el sufrimiento, la pérdida son los mejores maestros de nuestras vidas. Ese entendimiento es bíblico, no secular, no mundano, no humano. Esto es un pensamiento contracultural. Esta idea de que nosotros podemos ver a las dificultades y el dolor y las pruebas como nuestros aliados es algo que proviene de Dios y de la palabra. Porque lo que típicamente produce el dolor y las dificultades y la escasez en el mundo es amargura, división, fractura, dolor y demás. Pero en nosotros, dice Santiago, puede fortalecer nuestro carácter. Pablo entendió lo mismo que Santiago y prácticamente tiene un pasaje paralelo. Digo paralelo porque se parece mucho. Miren cómo Pablo lo dice en Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, maduro, lo mismo. Y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo encuentra el mismo proceso de confección del carácter que Santiago. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter maduro. El carácter, la maduración del carácter requiere el desarrollo de la paciencia. Y el desarrollo de la paciencia, de la capacidad de aguante, requiere las tribulaciones. Es una materia requerida, parte del currículum del creyente. Está en el pensum como obligatoria, no como optativa. Es obligatoria. Pedro lo vio similar. Pedro dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, la prueba, en este caso, purifica. Si bien la prueba si nuestra fe, valga la redundancia, prueba si nuestra fe es genuina, aquellos que tenemos una fe genuina, la prueba purifica la fe, la hace más pura, la pone en el lugar correcto. Yo aprendo a profundizar en mi relación con Dios, a confiar más en Dios, a depender más de Dios. O sea que Santiago, Pablo, Pedro están de acuerdo en el mismo proceso. El cristiano va a pasar por dificultades y pruebas en su vida y aflicciones porque lo necesita. Y en vista de que lo necesitamos y de que produce en nosotros un efecto bueno, yo debería tener un sentir de gozo y de quietud en Dios, de que Él está en control y de que yo voy a salir mejor de ahí. Miren lo que dice el pastor Warren Wiersbe otra vez, lo voy a citar y es una cita un poquito larga, pero no tiene desperdicio y por eso quiero citarla completa. Cuando Dios pone a su pueblo en el horno, Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato.
Él sabe cuánto tiempo y cuánta intensidad. Si nos rebelamos, tal vez tenga que reiniciar el reloj. Pero si nos sometemos, no permitirá que suframos ni un minuto más de lo necesario. Lo importante es que aprendamos la lección que Él quiere enseñarnos y que le demos la gloria solo a Él. Podemos preguntarnos por qué lo hace desde el principio, o por qué no baja la temperatura, o incluso por qué no apaga el fuego. Pero nuestras preguntas son solo evidencia de incredulidad. Job 23:10 nos da la respuesta. Pero Él conoce el camino que yo sigo. Cuando me pruebe, saldré como el oro. El oro no teme al fuego. El horno solo puede hacer que el oro sea más puro y más brillante. ¿Se fijan que no tenía desperdicio? Es una buena cita. Nos puede alimentar el pensamiento y meditar en ella de tal manera que construya nuestra manera de pensar alrededor de este mundo caído en el que nos ha tocado vivir. Yo creo que la prueba más clara de que Dios puede utilizar la aflicción y el sufrimiento para un bien extraordinario es la cruz. O sea, si tú te preguntas, ¿cómo es que Dios va a hacer que esto me ayude, contribuya para mi bien, fortalezca mi carácter? Tú ves la cruz. Y yo creo que la cruz nos dice con firmeza y claridad que Él tiene propósito con nuestro dolor y sufrimiento. De un crimen horrendo, un pecado atroz, Dios hizo posible la redención de la raza humana a través de su Hijo. Y Él nos ha dicho ahora que las pruebas y las dificultades de la vida que Él permite en nosotros, Él está simplemente forjando, podando, construyendo, masajeando una masa de barro para darle una forma específica, con un propósito específico, con un uso determinado. Entonces la aflicción vista de esta manera es buena. Entonces, ¿saben lo que el salmista decía? Bueno para mí fue ser afligido para que aprenda tus estatutos. Es una perspectiva sobrenatural, bíblica de la vida y del sufrimiento que no la vamos a encontrar en ningún otro lado. No es un masoquismo, vuelvo y digo, es una convicción de que el dolor tiene propósito. Y miren algunas cosas con las que podemos beneficiarnos, y ya con esto concluyo, del bien de la aflicción. Cosas sencillas nos hacen más profundos. Las aflicciones nos hacen personas más profundas en la vida. La trivialidad es una de las primeras cosas que se va cuando yo sufro, porque me doy cuenta que le estaba dando importancia a cosas que no tenían importancia, y aprecio y me doy cuenta de las cosas que sí tienen importancia cuando estoy en medio del sufrimiento. Pero además de eso, ¿quién no ha experimentado esto? ¿No te lleva la prueba más a Dios? ¿No te lleva más? A mí me lleva más. Mi enfermedad, mi escasez, mis inseguridades, mis luchas personales me llevan a Dios. Porque la vida a veces me presenta cosas que yo sé que no tengo recursos para ella, para enfrentar esas cosas, y eso me lleva a Dios. Si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos muchos de nosotros? Gran parte de los testimonios que nosotros escuchamos en esta iglesia y a nivel personal también, cuando hay noches de bautismos, es que la mayoría de la gente vino al Señor cuando Dios le quebrantó. Cuando Dios permitió algo doloroso y aflictivo en su vida, fue que levantó su mirada y entendió que sin Dios no podía. Bien lo decía C.S. Lewis, ¿verdad? Que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El dolor y el sufrimiento también nos recuerdan que esto es pasajero. Yo he pasado situaciones en mi vida y he estado con otras personas que esa idea sola es de consuelo. De hecho, Pablo, cuando veía sus vicisitudes, que fueron muchas, ustedes saben lo que Pablo sufrió, la mayoría sabe lo que Pablo sufrió.
En un momento dado, en el libro de Romanos, él dice que este dolor es leve y pasajero y no se compara con el eterno peso de gloria que tendremos, que veremos. Entonces, recordar que esto es pasajero, porque las luchas de este mundo así nos lo recuerdan, es bueno. Pero también nos muestra nuestra debilidad. Ya esto más o menos hablé de ello. Nos muestra que no podemos solos. Y nos enseñan a temer el pecado, porque algunas de nuestras aflicciones también están asociadas a nuestro propio pecado. Dios tiene que imponer consecuencias, tiene que dejar que vengan consecuencias sobre mi vida para que yo aprenda que el pecado, que es contrariar a Dios, que es rebelarme contra Dios, que es plantarle cara a su voluntad, produce muerte. Ese fue el problema de Adán y Eva. Dios le dijo, el día que de esa fruta comas, ciertamente morirás. Y Eva en Génesis 3:6 dijo, no, me parece buena para comer. No creyeron que había muerte detrás del pecado. Yo creo que mucho del dolor y el sufrimiento que nosotros experimentamos también contiene la lección de que el pecado produce muerte y debemos mantenernos alejados de él para gloria de Dios y para nuestro propio gozo. Para gloria de Dios y para nuestro propio gozo, porque no hay camino de pecado que satisfaga el corazón. Puede complacer la carne temporalmente y un poquito, pero comparado con lo que Dios nos ofrece, como yo concluí la semana pasada, con delicias a la diestra de Dios, con plenitud del corazón, eso nada más Dios lo puede dar. Entonces, hermanos, quiera Dios que nosotros podamos ver el propósito del sufrimiento más claramente y esto nos dé una actitud ante este mundo caído, este mundo en el que se sufre y en el que nosotros inevitablemente vamos a sufrir, que nosotros tengamos una actitud victoriosa. Y cuando digo eso, no es que Dios va a levantar todas nuestras vicisitudes, porque quizás aquí hay algunos y hay algunos que estamos experimentando vicisitudes y problemas en la vida, que hay cosas que no se van a ir nunca. Hay cosas que sencillamente vamos a depender de Dios para toda la vida para enfrentarlas. Pero su gracia es suficiente y Él nos acompañará hasta el final. Y aunque dure toda la vida, será poco comparado con la eternidad que pasaremos al lado de nuestro Señor. Entonces, que nuestra mirada se levante y que tengamos esa actitud victoriosa en el sentido de que las pruebas no nos derrotan, las pruebas nos fortalecen, si la vemos a través de los lentes de Dios. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu verdad que es liberadora, tu verdad que es consoladora, tu verdad que clarifica el error en el que muchos de nosotros vivimos y en particular tu verdad que nos guía en medio de este mundo lleno de dolor a diestra y siniestra y que muchas veces nos confunde, que muchas veces incluso dudamos de tu propia bondad cuando somos testigos en nuestras propias vidas de cuánto dolor y cuánta aflicción hemos tenido que enfrentar. Señor, levanta nuestra mirada, fortalece nuestro corazón. Infunde en nosotros a través de tu espíritu la fortaleza del búfalo. De tal manera, Señor, que nosotros podamos ver la vida cara a cara y no temerle. Saber que tu Hijo estuvo primero, sufrió, pero Él nos dijo, confíen, yo vencí. Oh Señor, arraiga nuestros corazones en ti. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestros cuestionamientos. Perdona nuestra fe débil. Perdónanos, Señor, porque a veces conocemos las cosas a nivel de nuestra mente, pero no las sentimos y experimentamos a nivel del corazón. Perdónanos, Señor, porque nuestras reacciones ante las aflicciones muchas veces son más carnales que espirituales. Y somos desagradecidos y murmuramos y nos victimizamos y nos rebelamos.
Oh Señor, danos un corazón confiado, esperanzado en ti, que busque complacerte. Ayúdanos, Señor, a caminar de cerca contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.